Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de los aquí presentes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 22 de junio del 2018. Para el inicio de estos trabajos, solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Buenas tardes, comisionados. Buenas tardes. Buenas tardes. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran este pleno. Pido a los presentes ponernos todos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 7 minutos el día de hoy, 22 de junio del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito a la secretaria ejecutiva que dé lectura al orden del día. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida en su caso. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de junio de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 460 diagonal 2018 ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 466 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 469 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Gracias. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 470 diagonal 2018 ponencia 2 y su acumulado RRDAI diagonal 473 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 485 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del Instituto del Deporte de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 488 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Gracias. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 495 diagonal 2018 ponencia 3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 498 diagonal 2018 ponencia 3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 501 diagonal 2018 ponencia 3 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 9. Asuntos generales y 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias. Le solicito, por favor, que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Votación económica. Se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno de ese instituto y en virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desahogado el punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto es el quinto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio del presente año,
misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de junio del presente año por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer la propuesta de resolución de los proyectos a su cargo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 3 proyectos de resolución y empiezo con el recurso 460-2018 que fue interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. En este asunto, un particular hizo una serie de cuestionamientos a este ente público que básicamente dividió en dos porciones: acceso a datos estadísticos y requerimientos de versiones públicas de documentos contenidos en carpetas de investigación. En este asunto, el sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia emitió una primera actuación donde entregó parcialmente la información, entregó lo relativo a datos estadísticos y en cuanto al segundo punto relativo a versiones públicas, hubo un pronunciamiento un poco escueto para la atención del mismo. Durante la substanciación compareció otra vez al ente público a través de la unidad para emitir un nuevo acuerdo de disponibilidad al que solamente se refirió a los datos estadísticos sin aportar elementos respecto a la petición de versiones públicas. Y posteriormente hubo una tercera actuación donde se circunscribió únicamente a dar contestación a las versiones públicas. Bien, bajo ese contexto analizamos este recurso de revisión y procedimos a la tarea de revisar las dos porciones de respuesta. Así concluimos del estudio realizado a cada uno de los cuadros que el particular presentó en cuanto a estos datos estadísticos, que solamente en uno hizo falta que el sujeto obligado atendiera de manera correcta la respuesta. Por lo que respecta a la segunda porción, que es versiones públicas, hemos señalado en diversas ocasiones que conforme al artículo 137 de nuestra Ley de Transparencia, quien debe pronunciarse sobre una respuesta sobre la posesión de la información es el área competente. En el caso específico fue el propio titular de la Unidad de Transparencia quien se pronunció respecto de la reserva de la información y no el área correspondiente, que resultaba ser la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto. Por tal motivo, no es una respuesta definitiva y en el proyecto se hace saber una serie de requerimientos que deberá atender el particular, el sujeto obligado, a efecto de atender de manera correcta este pedimento informativo. Aquí quiero hacer el comentario, compañeros, de que yo creo que a estas alturas el comité compilador ya debe tener registrado varios asuntos en donde hemos señalado que conforme al artículo 137, las solicitudes tienen que ser sustanciadas ante las unidades administrativas que tengan la atribución de poseer o de generar la información. Este es un caso de ellos donde se le debe dar la intervención al titular del área responsable para que se pronuncie y no la unidad de transparencia haga el pronunciamiento. Entonces, yo aquí pido que me presenten a este pleno un proyecto de criterio de este punto, porque han sido reiteradas veces en donde los sujetos obligados incurren en esta situación y yo creo que es necesario a efecto de poder dotarles a ellos de mayores elementos de actuación, el tener un criterio sobre este sentido, presidente. Entonces pido que los integrantes del comité compilador que están aquí con nosotros, aquí presentes, ponderen, tomen en consideración que este es un caso de ellos para efectos de presentar sesionen ellos internamente y nos presenten un proyecto al pleno. Y adelanto el recurso 469, porque es un asunto similar, es igual en contra de la Fiscalía,
el mismo pedimento del particular, nada más que varía la periodicidad de la información requerida. El tratamiento es similar, aunque aquí la diferencia es que sí hubo pronunciamiento del área respecto de la restricción de la información, inclusive entregó un acuerdo de reserva, pero el acuerdo de reserva hemos dicho que en primera instancia hay que acreditarse las causales de reserva que se invoquen, a la luz de lo que señalen los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. En el caso de estudio, aun cuando sí se actualizan en autos la restricción de la información, no está la debida motivación en el acuerdo de reserva. Por tal motivo, se revoca también la actuación de este ente público por lo que respecta a este recurso 469. Por último, en el recurso 466-2018, se le requirió al Instituto Estatal de Cultura copia de las facturas de las compras que han realizado desde el año 2013 hasta lo que va del año 2018 en las siguientes partidas: viáticos y pasajes, servicio telefónico, dotación de combustible, arrendamiento, papelería, luz, material de consumo informático, impresión de material de difusión y lo anterior desglosado de manera mensual por cada ejercicio fiscal. Como podemos advertir, es un pedimento muy amplio. Respecto de 5 años, está pidiendo facturas por 8 conceptos de gasto. De 2003 a 2018 de luz, 2003 a 2018 de papelería, 2003 a 2018 servicio telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estudio muy amplio. En un primer momento, el sujeto obligado señaló acuerdo de prórroga, sin embargo, se venció el acuerdo de prórroga y no hubo respuesta en el plazo de los 5 días. Evidentemente, esa es la inconformidad del particular. Advertimos que sí publicó información, el sujeto obligado proporcionó información y ese fue el material de estudio de este proyecto. Y fue un estudio muy extenso en la resolución que presento al Pleno. Fue muy extenso porque implicó leer todas las documentales que aportó el sujeto obligado y le proporcionó al particular por cada uno de los años que les cité, por cada uno de los conceptos que también mencioné. Y advertimos que siguió un procedimiento de clasificación, el procedimiento que mandata nuestra norma, donde el Comité de Transparencia dijo que datos debían ser restringidos. Así tenemos que señaló que tenía que restringirse los nombres de las personas físicas proveedoras. El domicilio y el sujeto obligado le agregó particular, el código postal particular, el correo electrónico particular y además culminó su clasificación señalando y demás datos personales que pudieran aparecer. Hemos dicho que los actos de autoridad tienen que estar debidamente fundamentados y motivados. En una factura, el particular requirió tener acceso a facturas por diferentes conceptos. Hemos resuelto en sesiones pasadas que una factura es un comprobante fiscal que debe reunir los requisitos que mandata el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y que establece una serie de requisitos. Para que una persona física sea considerada como un contribuyente y prestador de servicios, tiene que presentar una serie de requisitos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente ante el SAT, entre los que se encuentra su domicilio, en el domicilio se encuentra el código postal. Esos datos que son confidenciales, propios de una persona, se tornan públicos al momento en que se registran como prestador de servicios. Si este prestador de servicios señala como su domicilio fiscal a su domicilio personal y así aparece registrado en su cédula de registro federal de contribuyentes, por ese solo hecho se torna público. Aquí lo que hizo el sujeto obligado es que el domicilio que aparece en la factura lo catalogó como domicilio particular sin motivación alguna, porque si ya aparece un domicilio en una factura, se entiende que está reuniendo los requisitos que presentó en su momento ante el SAT. Y en ese tenor es de naturaleza pública. Por lo tanto, no estuvo en lo correcto el comité al haber restringido en su modalidad de confidencialidad
los datos relativos al nombre del prestador de servicio, a su domicilio, a su código postal. Únicamente es válida la restricción de la información por lo que respecta a la CURP, que es la clave única del registro poblacional, y al registro federal de contribuyentes, porque al otorgar estos datos podrían hacer factible el robo de identidad precisamente de una persona. También estuvo en lo incorrecto cuando clasificó y demás datos. Es decir, dejó la discrecionalidad del área decidir qué otro dato pudiera aparecerse y que a su juicio considerara que debía ser restringido. Tampoco fue correcta esta determinación. Tiene que haber certeza, tiene que haber seguridad jurídica, y la autoridad competente para ordenar la clasificación de la información es el comité, no es el área, ni dejarle a su discrecionalidad el testado de determinada información. Por ello, no es factible convalidar la actuación del sujeto obligado. Advertimos que en los años faltaron algunos meses por determinados conceptos. En el proyecto, que es un proyecto muy extenso que presento a consideración del Pleno, está precisamente descrito por año y por concepto. ¿Qué fue lo que hizo falta? ¿Qué fue lo que estuvo bien? ¿Qué fue lo que hay que modificar? Por todo ello, se revoca la actuación de este ente público, y en este proyecto de resolución se establecen las directrices que deberá observar el ente público a fin de dar cabal cumplimiento a esta resolución. Y, presidente, con ello culmina mi presentación. Muchas gracias. Gracias a usted, comisionada. Ya que hemos escuchado los proyectos de resolución de la titular de la ponencia 1, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Desahogo al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia 2, a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución. Buenas tardes, presidente, comisionada Tere Luna, a todos los que nos acompañan. Me permito poner a consideración del Pleno los siguientes recursos de revisión en el siguiente sentido. El 470 y 473 en contra del Instituto Estatal de Cultura se modifica. El 485 en contra del Instituto del Deporte de Tabasco se revoca. Y el 488 en contra el Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa se declara fundado. El recurso de revisión 488 solicitaron copia en versión electrónica de los montos de adeudo que tiene ese ayuntamiento con proveedores, Comisión Federal de Electricidad y laudos laborales. Lo anterior desglosado por acreedor. Efectivamente, la unidad de transparencia da como respuesta un archivo en donde básicamente se lee la leyenda ampliación de plazo. Sin embargo, nosotros sabemos que por mandato de ley es el Comité de Transparencia que en un momento dado el análisis de la solicitud de prórroga se tiene que hacer y realizar al interior del propio comité. Evidentemente esto no ocurrió, en la sustanciación tampoco dan mayor elementos, y viendo la naturaleza de la información, bueno, tanto las deudas con Comisión Federal de Electricidad, los proveedores, incluso los laudos a pagar, son de naturaleza evidentemente pública. Por lo tanto, se declara fundado para que las áreas competenciales, en este caso, finanzas, administración, programación y el área jurídica del propio ayuntamiento, pueda buscarse la información, verse en la versión pública, en el caso de los laudos, pero finalmente, como hubo básicamente un silencio, tiene que otorgarse de forma gratuita al solicitante. Con eso concluyo la exposición de mi tema. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución de la ponencia 2, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal de este Pleno
someta a consideración los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a su consideración los recursos de revisión DAI 495 contra el Ayuntamiento de Nacajuca. Se propone confirmar el recurso de revisión DAI 498 contra el Ayuntamiento de Jalapa, confirmar, y el 501 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo sobre CER. Me permito comentar el 495, que es contra el Ayuntamiento de Nacajuca. Pues me parece que es interesante porque es una pregunta que le están haciendo a todos los ayuntamientos, o a la mayoría de los ayuntamientos. Hemos visto el total de habitantes desglosado por género y edad en el municipio. Obviamente que aquí lo que cabe pues es finalmente la incompetencia. Sin embargo, el sujeto obligado hizo un acuerdo que llamó Acuerdo de Disponibilidad Parcial de la Información, y bueno, obviamente que fundamenta en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, que es el Instituto Nacional, el INEGI, el encargado de conocer de la posesión de datos estadísticos de la población del territorio nacional, debido a que su misión es suministrar a la sociedad y al Estado salud e información estadística de interés nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna para coadyuvar al desarrollo nacional. Y asimismo, esta institución está encargada de realizar los censos de población cada 10 años, y ese trabajo de recopilación de información estadística incluye pues muchísimos rubros, entre ellos los datos de las personas como el que se está solicitando. El sujeto obligado hace una búsqueda, solicita la información a distintas áreas del sujeto obligado, y bueno, vemos que finalmente la Dirección de Atención a las Mujeres del sujeto obligado del Ayuntamiento de Nacajuca responde la información poblacional del Censo Poblacional 2010 del Instituto Nacional de Geografía, el INEGI, y obviamente también se le da el link y, bueno, la información específica en cuanto al último censo de población que se conoce y que está publicado por parte del INEGI. Luego también en la parte del género entre hombres y mujeres, y también hay un desglose por edades, de 15 a 29 años, y luego otro de 60 y más años. Inclusive, bueno, da información de otra naturaleza también, relativa a la población, pero bueno, esta es una actuación proactiva por parte del sujeto obligado, y además que da los links relativos a la página del INEGI, donde se encuentra pues la información que está solicitando el ciudadano. Y en ese sentido, pues se confirma la actuación del sujeto obligado a través de esta actitud de transparencia proactiva que hizo el Ayuntamiento de Nacajuca, y lo señalo porque, bueno, pues lo más fácil hubiera sido haber declarado la incompetencia y se acabó. Sin embargo, pues hizo la búsqueda de la información, porque además pues es hasta cierto punto razonable que los ayuntamientos tengan información, aunque no hay un mandato legal de manera expreso, pues sí tengan información relacionada a la población con la que cuentan y pues al tipo de las características que presenta la población con la que están trabajando. Entonces, lo que se propone es confirmar la actuación
del Ayuntamiento de Nacajuca. Por mi parte sería todo. Solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al punto 9 del orden del día, que es el relativo a asuntos generales. Aquí solo quiero comentar con relación al día de hoy la información estadística que tenemos en el ITAIP. Se han resuelto con los proyectos de esta sesión 550 recursos de revisión, con corte al 22 de junio. Y en cuanto a las solicitudes de información, sí, cada año ha sido diferente. Se ha mostrado un comportamiento distinto del 2016 al 2018 en cuanto a los sujetos obligados a los que se les requiere el mayor número de información. Se ha variado. En este caso, al día de hoy, el sujeto que tiene más solicitud de información es la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con 409 solicitudes de información. Luego el municipio de Comalcalco con 396, la Secretaría de Educación con 374, la Secretaría de Salud con 369, el Centro con 299, Macuspana con 293, el Tribunal Superior de Justicia con 272, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con 265, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco 249 y el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 224, que de todos es la institución que tiene menos presupuesto, menos estructura, menos personal, pero estamos en el top 10 de los más solicitados en el Estado. Y bueno, aquí obviamente que se mantiene de alguna forma la conducta de que el mayor número de solicitudes ingresan a través del sistema Infomex. Es decir, al día de hoy tenemos 8.530 solicitudes en este año y 5.484 han entrado por Infomex y 3.046 han entrado por la Plataforma Nacional de Transparencia. Y de los recursos de revisión, 440 vemos que han sido también por Infomex, 49 también por Infomex, pero han sido por silencios, 69 por la Plataforma Nacional de Transparencia y 7 se han presentado de manera personal al día de hoy. Entonces, pues vemos que este es el comportamiento que se tiene. Sigue siendo el municipio Emiliano Zapata el que tiene mayor número de silencios, con 11 en total, y de allí turismo con 6 silencios. Entonces, pues este es el comportamiento estadístico al día de hoy, 22 de junio, que tenemos en cuanto a solicitudes y a recursos de revisión que se han resuelto por parte de este órgano garante. Si alguien más desea hacer uso de la voz, comisionada Luna, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Abundando respecto a la función del comité compilador, también me gustaría, y esto fue una propuesta que me hizo el director de capacitación, que con motivo de las capacitaciones ha estado surgiendo esta inquietud por parte de los asistentes a los talleres, de los titulares de las unidades, en el sentido de qué datos personales se tornan públicos de los servidores públicos, propiamente dicho, de los prestadores de servicios y de los proveedores. Entonces, aquí va mi recomendación para los integrantes del comité compilador, que se realice una búsqueda en las resoluciones que hemos emitido, han sido varias de prestadores de servicios y de proveedores, a efectos de que se diseñe un criterio por parte de este pleno, que lo autoricemos, en donde se establezca con claridad qué datos personales se tornan públicos y cuáles siguen conservando ese estatus de privacidad respecto de los servidores públicos, respecto de los proveedores y respecto de los prestadores de servicios en general.
De esa manera facilita la labor a los titulares de las unidades de transparencia y al propio instituto. Esa es mi propuesta, comisionada Leida, para que nuestro comité compilador pues ya tenga 2 propuestas de criterios, que veamos en este año, ya estamos terminando el primer semestre, no he visto claro, dirían popularmente, no he visto claro el trabajo, por lo menos esas 2 propuestas ya tenemos encaminadas para que sesionen y nos presenten un proyecto a la brevedad posible. Gracias. Pues se instruye aquí para hacerle llegar la información al comité compilador con relación a estas aseveraciones y las que se han hecho en las sesiones anteriores para tener ya los resultados del trabajo que realiza en la sesión el comité compilador del ITAIP y revisar también algunas que puedan estar ya sin vigencia también o que ya no operen, porque algunas son tomadas de acuerdo también a las circunstancias que en su momento ha tenido el propio órgano garante. Así es. Bueno, si no existe ningún otro punto que tratar, una vez que hemos ya agotado todo el orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:38, el día 22 de junio del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 29 de junio del presente año a las 12 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una buena tarde. Gracias.